Buenas noches, compañeros. Ya en breve va a empezar el licenciado, entonces les suplicamos que por favor, si tienen activado su micrófono, lo desactiven, por favor. Ya en breve comienza el licenciado. Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Suplico que si alguien está conectado por su audio, por favor lo desactive. Y al final pues tendremos un intercambio ahí de un espacio para poder abrir micrófonos si hay alguna duda o consulta. Bueno, hoy nos toca la clase número 4. El contenido es lo referido al registro público. Solo para hacer una síntesis, tendríamos que decir que hemos agotado el primer punto que tiene que ver con derecho registral, repitiendo un poco en el orden. Ahí vimos una definición, luego vimos el tema de las características, o la clasificación, perdón, vimos el tema del ámbito de aplicación y el tema de la autonomía. Luego vimos en la segunda clase los sistemas registrales. La última clase vimos los principios registrales y hoy nos toca lo relativo al registro público. Vean, como en lo siguiente nos toca que ver los registros a nivel, digamos, particular. Hoy vamos a ver tal vez algunos temas generales relacionados a los registros públicos, porque, digamos, los temas del fundamento legal, los temas relacionados con los libros que se llevan, los procedimientos, los vamos a ver en específico en cada registro puntualmente. Entonces vamos a ver un poco de generalidades. También anotar que, digamos, para el examen parcial, que es el día sábado, yo todavía tengo previsto el tema de poderles trasladar el material de resumen en Word y un cuestionario para que hagamos el laboratorio previo al examen y nos quede chance todavía, si es posible, de un repaso. Porque en este primer examen ustedes se juegan un buen porcentaje de la nota total. Y a pesar de que la segunda parte es más cargada en cuanto a contenido, digamos que el punteo que se juega en el segundo examen es menor. Entonces, la lógica lo que indica es que si ustedes ponen un esfuerzo en este primer examen, es posible que tengan una nota o les cueste menos, digamos, su segundo examen, porque el segundo va a estar un poquito más cargado en cuanto a contenido temático. Por la cantidad de espacio de días, digamos, tiene menos contenido. En este examen vamos a abarcar 8 días, digamos, de clase, mientras que en el otro tenemos 11 días. Entonces, creo que es de aprovechar, o al menos que tomen nota o lo tomen en cuenta, es de aprovechar la oportunidad que podría haber, digamos, de tener la posibilidad de tener una mejor calificación en el primer examen debido al tema de la carga, digamos, de contenido que existe. Lo de las fechas, si quieren, lo vemos después. El tema ahí, ahorita está que, según la información que yo tengo, el tema está para el sábado, el examen. Pero puede ser que eso pueda moverse. En la última escuela de vacaciones se movió un par de días, pero la información que yo tengo hasta el día de hoy es que es el sábado. Entonces nos preparamos, yo diría que estaríamos preparados para el examen del sábado. Si se mueve por el día lunes, pues o martes, ya es una ventaja que ustedes tienen, pero digamos, estamos preparados para el día sábado. Eso lo discutimos luego, no se preocupen.
Más allá del tema de la fecha, el tema es que el contenido esté agotado, que ustedes estudien los puntos, porque al final de cuentas, si no se agota o no lo estudian, no sirve de nada. Entonces, vamos a abordar la clase del día de hoy. Entonces, hoy, como decía, repito, estamos abordando el tema de registro público. Primero hay que plantear que, como ya se había dicho en otras clases anteriores, pues existen registros públicos y privados. Pero en esta clase, en el marco del derecho registral, lo que nosotros vamos a ver, digamos, es lo relativo a los registros públicos, ¿verdad? El primer subtema son los antecedentes. Entonces se plantea aquí que en el transcurso de la historia los registros públicos han sido cambiantes y se han desarrollado a lo largo del mundo. Cada país ha implementado distintos procedimientos en forma de inscribir los actos y hechos jurídicos. Vean qué interesante. Es decir, que los registros nos sirven para inscribir actos y hechos jurídicos. Para tratar sobre el antecedente más remoto conocido sobre el registro público, es necesario hacer referencia al censo. En ese sentido, tendríamos que hablar del censo a nivel, digamos, de dato histórico o dato de antecedente histórico. Entonces, tendríamos que decir que el censo es una institución que por diferentes necesidades surgió en las civilizaciones antiguas y que constituyó, escuchen bien, el primer antecedente de un registro de la historia de la humanidad. Razón por la cual es imperioso hacer un apartado específico de esta institución, citando los más notables pasajes históricos de su creación y evolución en las diversas culturas. Para el efecto, el autor Amado Rodríguez Castilla indica: los censos se miran como aspectos inherentes a las sociedades modernas, pero es una de las manifestaciones sociales culturales más antiguas de la humanidad. Las primeras civilizaciones conocidas como Egipto en el año 2750 a.C., o la China en 2238 a.C., y la India en el siglo IV de nuestra era, realizaron censos, básicamente por razones fiscales y militares. Es interesante ver acá, digamos, el enfoque fiscal y militar. Fiscal indudablemente en cuanto a la tributación. También hay referencias de los censos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Números, en donde se recoge lo actuado por Moisés y Aarón al ordenar el censo de todos los varones de Israel de 20 años y más, aptos para el combate, clasificados por clan y por familia, que sumaron 603.550. Si ven aquí hay otro enfoque que es combate, efectivamente, el tema de la guerra militar, y la clasificación efectivamente por clan y por familia. Pero podemos ver el antecedente de Atenas, bajo el mando de Pericles, se realizó el censo en el año 444 a.C. Los romanos también realizaron censos en el siglo VI a.C. Aquí hay otro antecedente interesante. La vida de Cristo estuvo marcada de dos censos censales, por los cuales el primero, al momento de su nacimiento, fue ordenado por el emperador Augusto. Recordemos que el imperio romano era vasto, ¿verdad? Y abarcaba efectivamente una inmensidad de territorio. Este fue el 10º censo del imperio romano, por el cual cada familia debía hacerse censar, no en lugar de sino en el de su origen. María y José se trasladaron a Nazaret y a Belén. El segundo censo fue cuando Herodes ordenó el recuento y asesinato de todos los infantes que debían tener la edad de Cristo, para acabar con la vida de este. Evidentemente, esta es efectivamente una referencia de carácter bíblico. Ahora, ese, digamos, es el antecedente como más histórico y remoto, y hay que tomar en cuenta, decíamos, como base de un registro incipiente, el tema censal. Tendríamos el antecedente del derecho español, pues, el derecho
español es el antecedente, digamos, de nuestro derecho guatemalteco. Entonces, para el derecho registrado guatemalteco, el antecedente de la legislación anterior aplicada al territorio nacional es la base jurídica que inspiró las estudios jurídicas actuales. El derecho español contiene tanto antecedentes de registro inmobiliario, así como registros tributarios, lo cual es necesario analizar por separado ambas ramas del derecho, con sus respectivos pasajes históricos. En el caso citado, se introdujo un elemento nuevo a los censos, que fue la contabilización de ventas. Su objeto era establecer la propiedad de los bienes por parte de vendedores con el fin de que no se dieran ventas de un bien más de una vez por sí mismo, por el mismo vendedor. Cuando aquí hablamos de bienes, nos referimos a bienes inmuebles. En ese sentido, la causa de los censos en el marco del derecho español o el derecho aplicado a las colonias españolas en América se dio por fines tributarios. Efectivamente, había su motivo, que era efectivamente el control de las ventas. En este sentido, pues se vuelven a plantear acá una serie de antecedentes, como el tema de 1539 de las Cortes de Toledo, que plantearon censos para tributos e imposiciones. Ahora, tal vez aquí el antecedente interesante de remarcar es que el tercer párrafo dice: aunque los jueces de la época siguieron aceptando los títulos hipotecarios sin haber sido registrados, el primer dato de referencia histórica en el cual el gobierno y la monarquía le dio validez al título hipotecario. Sin entrar todavía a ver el tema de registro de la propiedad, es importante señalar un poco en el marco de esta cita que el registro, por ejemplo, en Guatemala, el de la propiedad, puntualmente nace y se origina como un registro de hipotecas, ¿verdad? Entonces aquí es importante hacer mención, porque ya se decía, en el marco del derecho español habían dos temas fundamentales: los tributos y efectivamente los bienes inmuebles. Bueno, entonces aquí tenemos que aterrizar ya puntualmente sobre el tema de los registros públicos, ya dejando los antecedentes y tener una definición de lo que debemos de manejar por registro público. Por favor, esta definición la manejamos como una pregunta de examen. Y tendríamos que decir que entonces el registro público es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos que evolucionan bajo la regulación y control de la Administración Pública Nacional, provincial, local o institucional, que prestan así un servicio en pro de la transparencia jurídica. Aquí se habla del tema provincial, local e institucional, porque el concepto es amplio, no es solo aplicado a Guatemala, es decir, en otras latitudes, en otros continentes podemos encontrar gobiernos provinciales, locales, etc. Acá, pues, por eso es que el concepto es un poco más general y mucho más amplio, porque es un concepto general. Manejaríamos para efectos de examen. Los registros públicos, en cuanto a su clasificación, se dividen en dos, fundamentalmente: los registros jurídicos y los registros administrativos. Los primeros, que son los jurídicos, son aquellos capaces de crear presunciones jurídicas, ya sea juris tantum. Este juris tantum, ¿qué significa? Es decir, estos admiten pro en contra. O los juris de juri, es decir, los registros administrativos, que estos presumen, o sea, tienen presunciones indestructibles, no aceptan pro en contra. Papá. Tendríamos que decir entonces que cada Estado o República cuenta con registros públicos, por lo menos con uno, regulado por leyes estatales que se conocen con distintos nombres. Es decir, cuando hablamos de registros, no tenemos que entender que es únicamente un registro.
y cada registro se regula por sus propias leyes. Efectivamente, ya vimos en las definiciones anteriores, en los principios y en los sistemas, que efectivamente a través de esto se busca efectivamente la seguridad jurídica, tratando de encontrar certeza, publicidad y seguridad, digamos, a través de documentos, ¿verdad? Tendríamos que decir que las instituciones se realizan en resguardo de las mismas y la información que proporcionan cubre lo relativo a bienes inmuebles, algunos actos jurídicos o bienes muebles, limitaciones y gravámenes a que están sujetos. También en el caso de asociaciones civiles o sociedades mercantiles, aquí nos referimos ya, por ejemplo, a repejo o a registro mercantil. En este caso, digamos, es un tema distinto al registro general de la propiedad. Aquí hablamos de inmuebles de propiedad federal, ejidal o comunal, porque también es un concepto amplio. Tal vez lo federal no se aplica en nuestro país. Sin embargo, el tema ejidal y el tema comunal sí es un poco visible, digamos, en el interior del país. El tema ejidal, porque tenemos una herencia, digamos, colonial, en el tiempo de la colonia, digamos, se otorgaron muchas propiedades de manera ejidal, es decir, los ejidos que existían en ese momento, hoy hablamos tal vez de ejidos municipales. Y entonces propiedades entregadas, digamos, a un municipio que se constituye ejido municipal, es una figura muy común, digamos, de verla en muchas comunidades, en muchos municipios del interior. Y el tema comunal, pues también son tierras entregadas a comunidades, ¿verdad? También es común verlo, ¿verdad? Tal vez más en la parte de Occidente, o tenemos casos muy concretos, como por ejemplo, en Palín, Escuintla, hay un tema comunal. Ahí está, por ejemplo, la comuna indígena de Palín. O podemos ver otro ejemplo en Jalapa, donde encontramos, por ejemplo, la comunidad, la propiedad comunal de las propiedades de las tierras de Santa María, ¿verdad? Es decir, o podemos encontrar, digamos, en Jutiapa también tierras comunales destinadas, digamos, efectivamente a comunidades, ¿verdad? Y así, digamos, podemos encontrar varios ejemplos en varios lugares del país. Entonces, el tema federal también no aplica, pero este es un concepto más de carácter general. Luego tendríamos que pasar de esa parte, digamos, porque aquí es un tipo de clasificación, es decir, registros efectivamente de tipo jurídico y otros de tipo administrativo. Ahora tendríamos que decir que hay varios tipos de registro. ¿En función de qué? Es decir, en función de lo que registre. Entonces tendríamos registros de hecho, ¿verdad? Cuando decimos de hecho es que no están basados en ley, ¿verdad? O no están creados conforme a la ley. Registros de actos y contratos, registros de documentos, registros de títulos y registros de derechos. El derecho no lo vamos a ver, y nos vamos a ir directamente a registro de actos y contratos. Y tendríamos que decir que es aquel que el acto jurídico o contrato no existe si no se inscribe en el registro del cual quedan incorporados. Ejemplo, el matrimonio, es decir, no existe si no se celebra en el registro civil o ante un notario con fe pública y debe estar inscrito en el registro. Es decir, este es un acto o contrato, ¿verdad? Que efectivamente puede llegar el notario a celebrar efectivamente el matrimonio, pero si, digamos, no se lleva al registro respectivo y no es anotado en ese registro, digamos, no surte el efecto deseado, ¿verdad? Luego tendríamos los registros de documentos. Es una variedad de registro de hechos. Por documentos se entiende una cosa mueble, representativa de un hecho. En lugar de ser registrado el hecho, lo que se registra es la cosa que contiene el hecho. Como por ejemplo se puede registrar el testamento o el mandato. Ustedes van a ver, por ejemplo, elaboran un documento, en este caso un mandato, puede ser general, y el mandato efectivamente para que estos efectos jurídicos tiene que ser registrado en el archivo
de protocolos puntualmente en el archivo de poderes de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, hasta que ese documento es debidamente registrado y le es asignado efectivamente partida, forma y libro, entonces ya tiene efectivamente el efecto de poder ser usado para el efecto de que fue otorgado o se fue creado. Luego tenemos el registro de títulos. Es una área de registro de actos y contratos. El acto o contrato ingresa al registro incorporando a un documento, pero en estos casos el documento no es considerado como un hecho, sino como elemento portante de un negocio jurídico, causal, o sea, título, que es en definitiva el objeto de registro. Un ejemplo puede establecerse en la actualidad con los títulos de propiedad de vehículos, ¿sí? Entonces aquí son registros de títulos, ¿verdad? Tal vez otro ejemplo de registro de títulos podría ser el registro, digamos, de algún título de valor, por ejemplo, alguna acción, ¿verdad? Ese podría ser otro tema de registro de títulos. Luego tenemos el registro de derechos. Este tipo de registro no existe en Guatemala. Únicamente se sabe que se realiza en el sistema alemán. Es el llamado acto abstracto de regeneración que logra separar una causal del negocio del efecto. Esto es la transmisión, siendo esto último lo registrable. En este tipo de registro conocieron los censos y la aprobación y la declaración de nacimiento del hijo. Bueno, ese es el ejemplo que se pone en el caso de Marco Aurelio y su censo que efectuó en su momento. Estos, digamos, serían los elementos que nos interesa manejar para efectos de examen. Entonces, yo diría que de esta presentación, un poquito para regresar, tendríamos que manejar algún tipo de antecedente, aunque eso es un poquito denso para el tema de examen. Sin embargo, en el cuestionario que les pase van a ver cómo podría venir. Más allá del antecedente, tal vez el tema del concepto o la definición de registro público, esta diapositiva, es importantísima. Es súper amarillo, por favor. Luego, la clasificación también es importante, registros jurídicos y registros administrativos. Esta también es importante que por lo menos manejen que la clasificación es jurídicos y administrativos. Súper amarillo, lo que está efectivamente subrayado. Luego, interesaría manejar los tipos de registro. Puede ser que la pregunta venga, enumere los tipos de registro, que serían efectivamente estos 5, o puede ser que venga alguna definición, ¿sí? Y nos toca que efectivamente ver qué tipo de registro es. Como ustedes ya vieron en la clasificación del día sábado, pues las preguntas van a venir en selección múltiple, ¿verdad? Ustedes pongan, digamos, a partir de una definición en la respuesta, ¿verdad?, a cuál de estas corresponde. Entonces, digamos que en esta presentación ya a los que estuvieron atentos al tema de la clase podrán haber visto que básicamente ya les di el chivo de preguntas de examen, ¿verdad? Me quedaría por ahí el día de hoy, no sé si hay consultas, preguntas, ampliaciones. Abierta la participación para que ustedes puedan participar e indicarnos si hay alguna duda o comentario. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que en las clases anteriores no pude conectarme a un 100%, entonces tenía duda sobre el examen del día sábado. Ajá. No sé a qué hora lo va a realizar. Mire, pero ahorita no se preocupe. Mira, pues, yo diría que se preocupe por tener todo su material, ¿sí? Como decía, inicialmente tengo la información que el examen es sábado, por ahí decían 14. No nos hagamos bolas, disculpen la expresión coloquial, no nos preocupemos por esa parte ahorita. Es decir, yo que el viernes yo quiero avanzar para que tengamos ya el material, nuestro cuestionario, nuestro laboratorio, etcétera, ¿verdad? Para que estemos listos. Si el examen es el sábado,
qué bueno, bienvenido. Pero si de luna es mejor. El tema es que se vayan preparados. Esto yo diría, preocúpense por tener el contenido temático, repasarlo, agotarlo, ¿sí? Y el viaje, si que ustedes quieren, ya discutimos. Mira, fíjense, el examen es tal día, tal hora, pero ustedes ya están preparados. ¿Me explico? La preocupación mucho es contenido, ¿sí? Gracias, licenciado. Para ese efecto, esta diapositiva del día de hoy va a ser colgada ya en la plataforma. Ya Diego, al terminar que se la ha trasladado, él también la está trasladando a PDF porque algunos no podían leerla en PowerPoint. También la clase está siendo grabada, ¿verdad? Y entonces también un compañero la está grabando y la cuelgan efectivamente también en la plataforma. Para todo aquel que no ha tenido oportunidad de enlazar, si es primera vez, entonces sepa que en la plataforma, ¿verdad? En la parte donde está el tema de materiales de apoyo, ahí están colgadas ya las clases, tanto en presentación como los audios o los videos, digamos, de las clases que se han desarrollado el día de hoy. Entonces ahí no nos preocupamos. Yo diría que el que no tuvo la oportunidad por X o Y inconveniente, ¿verdad? O porque también en las primeras dos clases tenemos que reconocer que tuvimos otros inconvenientes técnicos, ¿verdad? Entonces las clases ahí están colgadas. Yo diría, tratemos de ver el tema de los contenidos. Por eso es que yo decía que quiero tener la posibilidad de que tengamos un laboratorio para que luego el laboratorio podamos ver, ustedes puedan ver, bueno, aquí estoy, aquí me falta, aquí no sé, esto no lo domino, yo también pueda ver si es posible que hagamos un repaso y esos pasajes ambiguos o oscuros los podemos pasar, ¿verdad? Pero por el momento el tema central creo que es contenido, diapositivas, material, ¿verdad? Que lo tengan, quien no lo tenga que diga, ¿verdad? Pero ahí está la plataforma. Es decir, dicho eso, nuevamente pregunto, ¿hay dudas sobre el tema del contenido del día de hoy? Buenas noches. Todo claro, Lick. Licenciado, buenas noches. Perfecto. Licenciado, Sí. buenas noches. Tengo una inquietud con respecto al registro de hecho y me da la curiosidad con la definición que hay en registro de documentos. ¿Sería el complemento de eso por la definición que indica que es una variedad del registro de hechos? No, lo que pasa es que no es de derecho, sí. ¿Me explico? No es hechos, sino es hecho, de hecho, ¿sí? Por eso, como la definición del registro de documentos... Vamos a poner un ejemplo, es que no lo quise meter porque esto no es jurídico, ¿no? Pero supongamos que vamos a ver, en una colonia privada, digamos, hay una garita de acceso, ¿verdad usted? Y ahí los señores toman nota de la gente que entra y sale y las placas de vehículos, ¿verdad? Ese es un registro, ¿verdad usted? Pero es de hecho, o sea, no tiene efectos jurídicos, ¿sí? No tiene trascendencia de carácter legal, ¿verdad? Entonces, digamos, usted viene y toma, digamos, hace cualquier tipo de registro, es decir, toma notas, qué sé yo, de cualquier tema y lo va adjuntando y usted lo compila y lo tiene en su máquina, digamos, ¿verdad? Ese es un registro, pero es un registro de hecho, ¿verdad? Porque realmente no sirve para generar, digamos, derechos, obligaciones, etcétera, no tiene efectos jurídicos. Por eso es que yo decía, ese registro de hecho no lo vamos a ver, porque nos interesa ver los registros, sí, de derecho, ¿verdad? Y por eso decíamos ahí, que hay registros de carácter jurídico, ¿verdad? Y de carácter administrativo. Ambos de hecho, ¿verdad? De derecho, perdón. ¿Aclara eso? Sí, licenciado, o sea que podríamos decir que ese es un registro de hecho administrativo a nivel privado o interno de alguna... Un registro que cualquiera efectúa, ¿verdad? Pero eso no tiene efectos para la vida. Perfecto, Lick, ahí está. Gracias, muy amable. Ok. Lick, buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta, me quedó duda. El registro de garantías mobiliarias, ¿en qué tipo de registro lo podríamos encuadrar? Ok. Bien.
Ese tal vez podríamos, de repente podría ser en el marco de, vimos que aquí estaba el de vehículos, ¿verdad? El de títulos, ¿verdad? Usted de repente puede ser de títulos, ¿verdad? Gracias. Los títulos, sí. Gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, perdone, fíjese que ingresé un poquito después de que usted dio la información de los laboratorios. Ajá. Mi pregunta es si los laboratorios los tenemos que escanear y subirlos o los vamos a realizar virtual o va a ser solo material de apoyo. Les voy a contar. Primero, el laboratorio es un ensayo del examen, ¿verdad? Es decir, de este laboratorio, supongamos que vamos a poner 20 preguntas, supongamos que 10 casi que van a ser preguntas de examen, ¿no? ¿Cuál es la idea? Miren, pues la idea es, primero que leamos, ¿verdad? Pero luego, al meternos al laboratorio, el laboratorio, digamos, nos va a dar la posibilidad a ustedes de medirse a ustedes personalmente. Y a mí también a ver el tema también de medir, digamos, en dónde puede estar, pueden haber vacíos generales, ¿sí? Porque lo que yo quisiera es dar un repaso todavía, antes del examen, sobre temas donde yo vea que todos, de repente, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que pregunto, ¿verdad? Vamos a poner aquí bien concreto. Digamos que pregunto yo en el laboratorio qué es el registro público. Y la mayoría de personas no contestan, ¿verdad? Entonces, esa ausencia y en el paso, ese concepto lo vamos a, o esa definición, la vamos a pasar porque a lo mejor no fue entendido, ¿sí? Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso nos vamos a poner de acuerdo con el auxiliar. Pero les comento, en la escuela de vacaciones pasadas lo que hicimos es que lo hicimos en una aplicación, ¿verdad? De Google, ¿verdad? Entonces, parecido a lo que ustedes van a usar en su examen, ¿sí? Entonces, se les ponen sus preguntas, se ponen un límite de tiempo, entonces se meten bajan ustedes la aplicación, tienen un tiempo determinado, una cantidad, digamos, de contestar. Cuando terminan, lo suben, ¿verdad? Le dan finalizar y automáticamente el programa, sí, lo sube a la nube, ¿verdad? Y ustedes van a tener automáticamente después, en esa misma oportunidad, la calificación de ese laboratorio, ¿sí? Pero va a ser virtual. Ya. Muchas gracias, licenciado. ¿Vaya? La idea concretamente es un ensayo de nuestro examen, ¿sí? Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que hay ciertas cosas que yo no tengo muy claras. Una es qué fechas es el parcial, qué fechas es el final, y este laboratorio que ahorita me sorprende un tanto en virtud de que lo del laboratorio no lo he logrado comprender. Quisiera, si fuera tan amable, y las fechas, por favor, de los exámenes. Bueno, pues, el laboratorio, lo que pasa es que el laboratorio es una especie de zona, ¿verdad? Y yo les quiero dar, en vez de ponerles un trabajo, ¿sí? ¿Y ese para cuándo es? Yo quiero hacerlo tipo, mire, pues, yo todavía estoy consultando el tema de la fecha del examen, ¿verdad? Como le decía yo, tengo entendido que es sábado, pero puede ser que yo esté equivocado, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les digo que no nos compliquemos todavía, ¿verdad? Pero yo quiero tener adoptado contenido con ustedes para el día miércoles, ¿sí? Pero, ¿de qué fecha estamos hablando? Del 11. Del 11, exacto. Del 11, miércoles. Entonces, mi plan es tener agotado el contenido el día miércoles, ¿sí? Lo que va a entrar, lo que hemos visto hasta el miércoles, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo les voy a pasar a ustedes un cuestionario en blanco, ¿verdad? Para que ustedes, y una guía de estudio, un resumen. Para el guía de estudio, ustedes contesten, digamos, a su cuestionario y lo tienen, ¿verdad? Y ese va a ser su material de estudio.
La idea es que sobre ese cuestionario, digamos, vamos a hacer un laboratorio, ¿sí? El laboratorio va a tener la misma ponderación para todos, es una especie de zona que les vamos a dar por someterse al laboratorio, ¿sí? Correcto. Pero más allá de una puntuación, o sea, decir, no es que el laboratorio valga 20 y voy a sacar 5, no, todos van a tener la misma nota, por el simple hecho de meterse al laboratorio, yo les voy a dar una zona, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa es que ese laboratorio sea un ensayo, ¿sí? Que a ustedes lo lleve a leer, que lo lleve a ver los conceptos, a revisarlos, y que cuando el laboratorio termine, entonces ustedes digan, bueno, me equivoqué en esta no estoy muy bien, en esta estoy bien, en esta también, y que ustedes mismos hagan su autoevaluación para que entonces les sirva como para repasarlo y ustedes sientan que están mal, ¿sí? A mí también me va a servir para ver si, digamos, hay una parte del contenido donde todos tienen ausencia, esa parte yo la voy a repasar. Yo quisiera tener todavía, si el laboratorio lo hacemos jueves, que podamos viernes todavía para repasar. El examen es sábado y ya hemos preparados. Ahora, si el examen es sábado de lunes, mejor todavía, porque entonces el sábado nos tiramos a otro. Eso me indica que no hay calendario aún de exámenes. Sí, la información que a mí me dieron es 11. Sin embargo, ahorita algunos compañeros de ustedes me están poniendo que efectivamente es 14. Entonces, yo lo voy a verificar, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes para el día sábado ya estén, digamos, con contenido y estén preparados para evaluarse. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, entendí un poco. Y sí, lo que me queda bien claro es que no tiene fechas todavía de examen. Sí, yo tengo que verificar. Correcto. También lo del laboratorio también ya lo logré comprender un poco. El tema es que si es sábado, ustedes todos están preparados. O 3 días incluso, porque todavía sería domingo para que pueda repasar. Otra cosa que le quiero manifestar es que no sé por qué su disertación tiene eco. Entonces se dificulta un tanto el escucharlo. No sé qué pasa, pero hay mucho eco. Vamos a revisar eso, tal vez el sistema, ¿verdad? Pero sí, disculpe, pero tengo la obligación de decirlo porque siento que hay bastante eco. Con todo respeto, por supuesto. Bienvenido a la observación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Una última, tal vez el compañero auxiliar, que es bastante diligente, pudiese subir estas diapositivas a un WhatsApp. No sé si pudiera. De hecho, todas las suben al grupo. ¿A dónde la suben? Puede verlas en el grupo de Facebook. Ahí están todas las publicaciones que ha hecho el IC. Perfecto. Muchas gracias y disculpen. No hay buenas noches. No, compañero. Licenciado, buenas noches. Compañeros, disculpen, hay una persona que tiene abierto el micrófono. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme. ¿Me escucha, licenciado? Claro, diga. Sí, diga. Sí, solo es para comentarle que en la página de la universidad sí están las fechas de los exámenes. El 14 es el examen parcial y el 29 es el examen final en todos los cursos. En el horario 16. Ustedes preocúpense por su contenido, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No sé si me escucha. Mire, Lick, fíjese que yo tengo una pequeña duda para subir el contenido de laboratorio que usted nos va a dar y los exámenes. ¿Por qué plataforma lo iremos a hacer, Lick? Fíjese que ahí en la página de pre y escuela hay un video. Nos invitaron el fin de semana a participar a todos los estudiantes. Ahí ya está explicado en el video
quieren emplearlo, ¿verdad? Y el método que se va a utilizar para el tema del examen. ¿Sí? Mire, licenciado, ese video yo creo que lo subieron también en la plataforma de Facebook, ¿verdad? Exacto, el de la facultad, en la escuela, de pre-escuela. Ahí está. Muy bien, licenciado. Ajá. Gracias, Lick. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Perdonen que yo no soy muy hábil en la tecnología, ¿verdad? A mí me dice el compañero que la asistencia la colgó acá, pero no la veo, no la veo acá en la pantalla. ¿Dónde es que la colgó para? Es en los mensajes, compañera. Ahorita le tiró un 1, donde dice chat, tiene que haber un icono rojo con un 1. Ahorita la mandé yo, la mandó otra compañera, pero ahí está la asistencia. De una vez voy a aprovechar. Ay, muchas gracias. Para dar avisos. Como recapitulando lo que está diciendo el licenciado, ese laboratorio, según lo que yo escuché y lo que hemos platicado, tiene una ponderación por el simple hecho de que ustedes lo realicen. Exacto. Como dice la misma palabra, ¿verdad? Hay que realizarlo. No quiere decir que el laboratorio va a tener un punteo para todo, lo hagan o no. No. Hay que realizarlo y es un preensayo, se podría decir, o una simulación, si gustan verlo así, de lo que será el examen parcial. Segundo, durante las preguntas que he escuchado, ha sido recurrente el cuestionamiento sobre las diapositivas. Compañeros, yo las diapositivas las subo el mismo día que el licenciado me las envía, las cambio a PDF, las subo a Facebook, trato de subirlas a la plataforma y encima se las mando por correo. Son 3 medios por los que a ustedes les va a llegar. Entonces, seamos atentos en ese sentido. Los compañeros que no han podido ver las clases anteriores, como el licenciado ya lo dijo, nos disculpamos por las dificultades técnicas, pero están colgadas en Facebook. ¿Se traba un poco la primera? Sí, en directo. Ahora que ya está colgada ahí en la página de Facebook, ya no se traba. Entonces, tenemos las 2 clases, están en Facebook. La segunda que se trabó bastante, que fue en Google Meet, que al final no funcionó. Yo platiqué con el licenciado de una manera muy amable y considerable, repitió la clase. Entonces tenemos las 2 clases anteriores completas en la página de Facebook. Esta creo que la va a subir el compañero, o si se quiere contactar conmigo, perfecto. Entonces, lo último que quiero decirles, cansa hablar un poco, pero lo último que quiero decirles es que la asistencia la estamos manejando aquí en la plataforma y en última ratio en Facebook. Ahora lo único que va a cambiar es que la voy a poner a las 7, 7:30 y 8 menos 10. Entonces así es como lo vamos a estar manejando los días siguientes, por si en dado caso se les satura la plataforma. Eso es todo, compañeros. Les agradezco. Una última cosa, creo que es lo más importante. Con el licenciado estamos viendo la posibilidad de que el link se les comparta desde las 6:30. Tenemos 215 estudiantes, creo que llegamos hoy, máximo, y tenemos preinscritos 290. Eso quiere decir que faltan como 50 o 60 estudiantes para que todos podamos estar al inicio de la clase, empecemos puntual y siempre atentos a Facebook. Ahí yo siempre les mando link y que entremos de manera puntual. Eso es todo, se los agradezco mucho. Disculpa, Diego, fíjate que muchos tenemos una clase antes. Entonces, a veces la licenciada a veces termina a las -10. Entonces, tal vez ese será el único inconveniente que tal vez muchos tengamos, que entramos un poquito tarde, ¿verdad? Pero sí, por lo mismo de lo del link que tú estabas comentando. Bueno, no hay ningún problema con eso. En mi caso, lo pasé en junio. Tenía una clase y después tenía otra. A las -5 o -10 yo me metía, y sí es cierto, tengo el audio de lo que está aquí y el audio de lo que está en la clase que todavía estaba recibiendo. Pero yo se los digo porque sí, alrededor de las 7 tenemos 80, 60 estudiantes, y alrededor de las 7:15, 7:20 ya vamos llegando como a los 190. Entonces, entiendo esa parte, pero si ustedes se pueden meter 7, 7:05 todavía está perfecto.
Es lo único que les pediría para que tengamos la cantidad de estudiantes necesarios. Bueno, jóvenes, yo solo con el laboratorio solo para aclarar, como bien decía Diego, si es un ensayo, si es un tema para que ustedes se preparen y se midan, ¿verdad? Y efectivamente, digamos, tiene una ponderación por el hecho de someterse nada más al laboratorio, pero hay que someterse. Quien no sea el laboratorio no le vamos a poder dar los puntos que equivalen, digamos, a esa zona, solo por el hecho de meterse al laboratorio, ¿verdad? Ya si contestaron la mitad bien y la mitad mal, es una evaluación que internamente cada quien hará, ¿verdad? Pero, efectivamente, el tema es prepararnos, ¿verdad? Si gustan, yo mañana les voy a elaborar un documentito guía y les voy a explicar ahí, escrito, si quieren, y se los mando, que vamos a ver el laboratorio como es y demás, pero la verdad es que es una herramienta para facilitarles a ustedes algunos puntos previos a su examen, ¿verdad? Es decir, les decía yo en la primera clase que no vamos a poner trabajo porque calificar 290 trabajos en este momento no sería posible, ¿verdad? Es decir, entonces mejor hacemos un laboratorio, ensayamos, ¿verdad? Ustedes y yo, y vemos cómo estamos, ¿verdad? Pero eso si quieren, mañana les tengo un documentito ahí y se lo voy a compartir a Diego para que se lo mande, lo cuelgue ahí en la plataforma, así escrito y todo, para que vean allí, ya no hayan dudas. ¿Estamos? Yo le agradezco mucho su actitud, licenciado, porque está tratando la manera de echarnos una mano. Muchísimas gracias. Bueno, entonces es todo por hoy. Les agradezco la atención. Que descansen. Dios me los bendiga. Buenas noches.